¿Sabías que más del 80% de lo que crees saber sobre las figuras más famosas de la historia está teñido de exageraciones? Mentiras piadosas su pura propaganda. Toda tu vida has vivido en una mentira histórica fabricada. Y lo peor es que sigues repitiendo esos errores como si fueran el Evangelio. Pero tranquilo, porque hoy vamos a destapar las 15 mentiras históricas más grandes que te han contado sobre personajes famosos. Algunas son tan escandalosas que cuesta creer que las hayamos tragado enteras, como la número 6. Así que deja tu me gusta. Suscríbete, porque este contenido me ayuda a seguir investigando, y prepárate, porque lo que viene te va a hacer dudar de todo lo que aprendiste en la escuela. Ponte cómodo, porque comenzamos. Número 1 en Vincent Van Gogh se cortó la oreja entera, por amor desesperado. La imagen del genio atormentado que, en un arranque de locura pasional por una mujer, se mutila y envía su oreja a una prostituta. Es una de las escenas más románticas y trágicas de la historia del arte, excepto que casi todos los detalles están mal. Van Gogh no se cortó toda la oreja, solo se seccionó el lóbulo inferior, una parte. Esto lo sabemos por el informe médico del Dr. Félix Rey, que lo trató y que dibujó un diagrama mostrando exactamente la herida, la razón. No fue un drama de amor, sino la culminación de una violenta discusión con su colega y amigo Paul Gauguin en Arles. Gauguin, un experto en esgrima, pudo haberle herido con su florete, aunque la versión más aceptada es que, tras la pelea y en medio de un ataque de histeria, probablemente agravado por su enfermedad mental, la sífilis, el alcohol y el envenenamiento por plomo de sus pinturas, Van Gogh se automutiló. La destinataria del macabro paquete no fue una prostituta llamada Rochelle, sino una limpiadora o camarera de un burdel que Van Gogh conocía. La narrativa del amor romántico y la oreja completa se la debemos en gran parte a la prensa sensacionalista de la época y a la necesidad de crear una leyenda dramática alrededor del artista incomprendido. La verdad es menos poética, pero más humana. Fue el trágico episodio de un hombre gravemente enfermo en medio de una crisis. Fuente en el libro Van Gogh The Life, de Stephen Neiffe y Gregory White Smith, que consultó los archivos médicos originales y las cartas del propio Vincent a su hermano Theo. Número 2. A Napoleón Bonaparte era bajito. Esta es universal. Incluso tenemos el complejo de Napoleón para describir a hombres de baja estatura con actitud arrogante y compensatoria. Pues bien, Napoleón medía alrededor de 1,68 m. ¿Eso es bajo? Para los estándares franceses de la época, era ligeramente por encima de la media masculina. La confusión viene de dos factores. Primero, el sistema de medidas. Su estatura se registró al morir como 5 pies y 2 pulgadas, pero eran pulgadas francesas, que son más largas que las pulgadas inglesas. En el sistema imperial británico, eso equivale a 5 pies y 7 pulgadas. Es decir, 1,7 metro aproximadamente. Segundo, su guardia personal, la vieja guardia, tenía un requisito de estatura mínima inusualmente alto, por lo que los soldados que lo rodeaban eran hombres especialmente altos, haciendo que el emperador pareciera más pequeño en comparación. Los caricaturistas británicos, sus enemigos, popularizaron la imagen del pequeño cabo enfadado para ridiculizarlo, y la leyenda se quedó para siempre. Así que no, Napoleón no era un enano iracundo. Era de estatura promedio para su tiempo. La mentira fue un arma de guerra psicológica perfecta. Fuente en el certificado de autopsia británico de 1821 y estudios de antropometría histórica como los del profesor John Dongenji demuestra que estás comprometido con desenterrar la verdadera historia, no la versión de los ganadores o de la caricatura. De lo contrario, dejarás claro ¿qué prefieres, la comodidad del mito? ¿Cuántos seremos los que busquemos la realidad detrás de la leyenda? Suscríbete ahora para ser uno de ellos. Número 3. Sócrates era un sabio pobre y desaliñado que rechazaba lo material. Lo imaginamos como un vagabundo filosófico, descalzo y en harapos, viviendo de la caridad y despreciando las posesiones. La verdad es más matizada. Sócrates sí menospreciaba la riqueza excesiva y la búsqueda de bienes materiales. Si eso alejaba de la virtud, pero no era un indigente. Provenía de una familia de clase media. Su padre era escultor
y su madre comadrona. Sirvió como hoplata, soldado de infantería pesat, en la guerra del Peloponeso, un puesto que requería que el soldado pagara su propio equipo, algo que un pobre absoluto no podía permitirse. Llevaba la misma túnica sencilla todo el año, pero por elección filosófica, no por miseria extrema. Tenía una esposa, Yantaipa, y 3 hijos, lo que sugiere un hogar estable. La imagen del mendigo sabio fue potenciada por sus enemigos que lo acusaban de corromper a la juventud, enseñándoles a despreciar las tradiciones, y luego por los cínicos, que tomaron su austeridad al extremo. Sócrates no idolatraba la pobreza, promovía la autosuficiencia y el examen interior, pero dentro de un contexto social normal. Fuenta en los diálogos de Platón, especialmente Apología, de Sócrates y Critón, y el análisis de historiadores como W. K. Anson Guthrie. Número 4. Ann Thomas Edison inventó la bombilla. Es el arquetipo del inventor solitario que, tras 1000 intentos, dio luz al mundo. La realidad es que Edison no inventó la bombilla incandescente, la perfeccionó y, sobre todo, la comercializó masivamente. Para cuando Edison empezó a trabajar en ello, ya existían prototipos de lámparas incandescentes desde hacía décadas. Inventores como Joseph Swan, en Inglaterra, Heinrich G. Bell en Alemania, y muchos otros ya habían creado bombillas que funcionaban, aunque con problemas de duración y practicidad. Lo que hizo el equipo de Edison en Menlo Park, él era más un director de investigaciones, fue desarrollar un filamento de bambú carbonizado que duraba mucho más, unas 1200 horas, y un sistema completo de generación y distribución de electricidad, el voltaje constante, que hacía viable su uso doméstico. Además, compró patentes, demandó a rivales como Swan, y finalmente se asoció con L. N. Edison. Era un genio de los negocios y el marketing que supo vender la narrativa del inventor único. La bombilla fue un esfuerzo colectivo e incremental, coronado por su visión comercial. Fuente en el libro The Wizard of Menlo Park and How Thomas Alva Edison Invented the Modern World, de Randall E. Stroth, y documentos de patentes del siglo XIX. Si te está impactando descubrir cómo se construyen los mitos, haz clic en suscribirte. Es gratis. Y no tienes excusa para no seguir descubriendo la verdad que hay detrás de cada nombre famoso. Número 5. Grigori Rasputin. Era un monje loco, con poderes hipnóticos e indestructible. Ya tocamos algo en el referente, pero profundicemos. Rasputin no era monje, era un starets, un peregrino o consejero espiritual laico. Su influencia sobre los zares se debió principalmente a su habilidad aparente para aliviar la hemofilia del zarevich Alexei. Los historiadores médicos creen que probablemente lograba calmar al niño, reduciendo su estrés y por ende los episodios hemorrágicos, o que simplemente aconsejaba detener tratamientos contraproducentes como la aspirina, que es anticoagulante. Su fama de depravado fue en gran parte una campaña de desprestigio de la nobleza, que veía con horror la influencia de este campesino siberiano analfabeto en la corte. Sobre su muerte, el informe de la autopsia de 1916 indica que la causa fue un disparo en la cabeza, probablemente del aristócrata Vladimir Purishvich. La leyenda del envenenamiento. Los disparos múltiples que no lo mataban y el ahogamiento final fue una fabulación posterior del príncipe Félix Yusupov en sus memorias para hacer la historia más épica y justificar el asesinato. Rasputín fue un personaje extraño y controvertido, pero no el monstruo sobrenatural de la leyenda. Fuentan Rasputín en fe, poder y el ocaso de los Romanov, de Douglas Smith, y el informe de autopsia redescubierto en archivos rusos. Número 6. A la reina Victoria dijo: "No nos divertimos. We are not amused". La frase que define a la monarca más seria y de luto perpetuo, supuestamente pronunciada para reprimir una frivolidad en la corte, no hay ninguna evidencia contemporánea de que Victoria dijera eso. La primera aparición impresa de la anécdota, data de 1902, un año después de su muerte, en una revista estadounidense. Sus diarios y cartas, extensísimos, no la mencionan. Es más, quienes la conocían describían que, en privado,
Tenía un sentido del humor seco y podía reírse mucho. La frase se inventó probablemente para reforzar la imagen pública de una reina recatada, moralista y siempre digna, que necesitaba el Imperio Británico en la era que llevaba su nombre. Fue una invención periodística que se coló en la historia como un hecho. Fuentan Victorian A Life de Anne Enan Wilson, que analiza minuciosamente sus diarios. Número 7. Henry Ford inventó el automóvil y el coche en cadena. Henry Ford revolucionó la industria, pero no inventó el automóvil. Los vehículos autopropulsados existían desde el siglo XVIII de vapor y los de gasolina. Desde los trabajos de Carol Benz en 1886, Anne tampoco inventó la línea de montaje en cadena. El concepto de producción secuencial, con estaciones de trabajo especializadas, ya se usaba en los astilleros británicos del siglo XVIII y en las fábricas de conservas de Cincinnati en el XIX.